Ha llegado la hora de contarlo todo. Félix Millet, el hombre de Jordi Pujol y de Artur Mas en el Palau de la Música, se ha confesado ante el juez. El Palau no solo sirvió para que se enriquecieran sus responsables, que también, sino para financiar a los nacionalistas catalanes durante años. Cuando hoy ha llegado a los juzgados, ya se daba casi por hecho que la sesión sería clarificadora. Y lo ha sido. Millet ha explicado crudamente el procedimiento y ha especificado qué porcentaje de la comisión se quedaba cada cual. Nos repartíamos aquí, era el 2,5% para la Convergencia y el 1,5%, del cual un 1 era para mí y medio para Montoya. Total, un 4%. No era el 3%, era el 4%. Claridad meridiana. A cambio de las comisiones, la empresa se llevaba la concesión de una obra pública. Es el procedimiento de siempre, el que ha sido utilizado por otros partidos en los tiempos del boom inmobiliario, cuando algunos creían que podían hacer cualquier cosa sin consecuencia alguna. Y era el 4%, ya lo decimos, no el 3%. Hoy Millet lo ha dicho ante un tribunal. Barcelona, Blanca Basiano. Pues sí, Vicente, además nunca se había dicho tan claro y delante de un juez Millet hoy no se ha mordido la lengua y por primera vez ha admitido que Convergencia utilizaba el Palau de la Música para recibir esas comisiones ilegales que le daban los empresarios a cambio de contratos millonarios de obra pública. Ha sido sin duda una confesión pues muy reveladora, igual también que la de Gemma Montull, hija del que fuera su mano derecha y que ha confirmado este modus operandi. Confesiones que se producen ahora en busca también de una rebaja de pena por parte de los acusados después de un supuesto pacto con la Fiscalía. Con la normalidad de algo que se hizo habitual. Pasó durante muchos años. Lo que confiesa Félix Millet es cómo funcionaba el sistema. Convergencia sabía que Ferrovial daba este dinero a cambio que se lo adjudicara a obra pública. Ferrovial asegura en un comunicado que su patrocinio al Palau era público y libre de sospecha. Según Millet, fue la excusa para financiar ilegalmente a Convergencia en metálico. ¿Había entregas en efectivo a Convergencia, al tesorero del partido concretamente? Sí. Él mismo se llevaba una parte, pero no debía bastarle porque Millet también pagó con dinero público las obras de su casa, viajes privados y algo más. Las bodas de sus hijas. Pido disculpas porque me equivoqué. Del resto de detalles ha dicho que no se acordaba o ha echado la culpa a quien llevaba los números del Palau, la hija de su mano derecha. El señor Millet lo controlaba todo. Ella reconoce que hacía la vista gorda y no solo eso, el día del registro del Palau intentó ocultar un pendrive sin mucho éxito. Lo extraje para guardármelo siempre. Lo malo es que la policía lo vio, nos avisó y se lo cogimos, ¿verdad? De hecho, el Mossos d'Esquadra estaba en la puerta. Tal y como estaba pactado, Gemma Montull se descarga de responsabilidad para inculpar a Millet y también a su padre sentado a su lado. Bueno, es mi padre, claro, perdón. Él será el siguiente en declarar. La confesión descarnada de Félix Millet sobre la corrupción en Convergencia se produce precisamente cuando los independentistas han elevado el nivel de su desafío al Estado y también cuando Artur Mas lleva algunas semanas tratando de hacerse oír entre el ruido ambiente. La declaración de Millet no es precisamente una ayuda para su aparente intento de regresar a la primera línea. El expresidente ha insinuado en alguna entrevista su predisposición a ser el candidato a la Generalitat ante la negativa de Carles Puigdemont. Pero sus opciones dependerán de muchas variables políticas, desde luego, pero también de si los tribunales deciden su inhabilitación por organizar la consulta del 9N. El saqueo del Palau fue el primer escándalo que salpicó a la antigua Convergencia. Por primera vez se habló del pago de comisiones ilegales. La declaración de Millet se producía mientras el Parlamento de Cataluña se reunía en pleno. El presidente Puigdemont ha intentado despejar el balón lo más lejos que ha podido, como si el asunto no tuviera nada que ver con su partido. Dice que su gobierno no es corrupto. Rosa Rodríguez. Sí, el presidente catalán ha intentado tirar balones fuera y desmarcarse de la cúpula de la antigua Convergencia, pero esa sombra le persigue. De hecho, hoy sus propios socios de la CUP le han puesto en duros aprietos a cuenta de esas confesiones que al mismo tiempo que el pleno aquí en el Parlamento se estaban produciendo en el juicio por el caso Palau y que apuntan a una presunta financiación irregular de su partido. Por este motivo, hoy todos los grupos de la oposición han exigido explicaciones urgentes al presidente Carles Puigdemont y también la comparecencia del expresidente catalán Artur Mas. Sesión de control en el Parlamento y pregunta en el orden del día sobre la corrupción. Contra la corrupció. Puigdemont dice que no hay corrupción en el gobierno de Cataluña. Aquest govern no en té cap.
de su partido, ni palabra, y hasta sus socios le reprochan el caso Palau. Mostrar un asco profundo respecto a todo lo que hemos oído durante el día. Ciudadanos le acusa de utilizar el proceso independentista para tapar la corrupción de su partido. Y hoy no le hemos visto a usted en los tribunales. A lo mejor no le cogía de paso, pero qué diferencia de imagen. Fíjese, cuando los que van a declarar a los juzgados son los Bárcenas de Convergencia, a ustedes no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta. Toda la oposición califica de muy grave los hechos y piden explicaciones a Mas. Creo que solo Artur Mas puede tomar la palabra, decir lo que pasó y asumir las responsabilidades que correspondan. No existe ninguna bandera estelada tan grande para que pueda tapar tanta porquería como parece que ha habido en su partido. Y Mas ya ha dicho que dará las explicaciones, pero cuando los principales acusados hayan declarado ante el juez. Pues al caso Palau se une el caso Pujol sobre los beneficios que supuestamente iban directamente al bolsillo del clan del expresidente de la Generalitat. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a los informes policiales que documentan el reparto de dinero de cuentas de Andorra entre los hijos de Jordi Pujol. Hay transferencias entre los hermanos desde el año 1997 por diversos importes, algunos de ellos de 20 millones de pesetas. El informe recoge además que Jordi Pujol, hijo, utilizó a un testaferro que se dedicaba al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. El método que antes hemos escuchado, descrito por Félix Millet, es muy similar al que se describe en la investigación del caso Púnica. El juez tiene en su poder documentación que pone el foco en la cúpula del PP de Madrid en los tiempos de Esperanza Aguirre. Esos papeles podrían establecer con más claridad la financiación supuestamente ilegal de los populares madrileños. De verdad que no os puedo decir nada, lo siento muchísimo. Es José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. De lo que no puede decir nada es de la nueva documentación descubierta por la Guardia Civil que presuntamente demuestra la financiación ilegal del PP de Madrid entre 2004 y 2011, coincidiendo con la presidencia de Esperanza Aguirre. Como él, hoy han sido llamados por sorpresa a declarar el exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez, y también el empresario y expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. A su llegada a la Audiencia Nacional, este último evitaba dar demasiados datos. Vengo a ver una cosa de Fundescam. Pero Fundescam es, precisamente, la fundación que, según cree la justicia, el PP de Madrid utilizó para recaudar sus comisiones ilegales, esta vez a cambio de adjudicaciones en nuevos hospitales. La expresidenta Aguirre niega hoy que supiera nada de todo eso. Es verdad que yo he sido presidenta y podía haberme ocupado de la financiación. No lo hice porque había 4 personas que se ocupaban de ello. Y el actual gobierno de la comunidad se desmarca por completo de tales actuaciones. Yo desconozco si eso se hizo porque eso se hizo en otro periodo de gobierno en el que yo no estaba como consejero y tampoco estaba Cristina Cifuentes. Esta pieza de la Púnica sigue siendo secreta, pero fuentes jurídicas adelantan que las citaciones por este asunto no van a acabar aquí. Como ven, la corrupción no